Hola a todos. Bien, aquí estamos para una clase más, para un entrenamiento en las verdades bíblicas. Pues la lección para hoy es ¿quién soy en Cristo? Es decir, cuál es la posición en la que estamos por haber sido salvados por Cristo, por haber sido reconciliados con Dios, por haber sido pues nosotros nacidos de nuevos e incorporados en el cuerpo de Cristo. Como cristianos, ¿quiénes somos? Eso es lo que vamos a desarrollar hoy. Muy bien, voy a poner el título. ¿Quién soy en Cristo? Nuestro Señor Jesucristo pagó un alto precio para que los hombres, nosotros seamos salvos. Le costó mucho, le costó un precio muy alto, pero con ese pago ha logrado que los que estamos en Cristo, los que aceptamos ese perdón, recibiésemos no solo el beneficio de la salvación, es decir, el perdón de nuestros pecados y arreglar nuestro destino futuro, ya no un destino de condenación, sino de vida eterna, porque ya no tenemos pecados, hemos sido perdonados, entonces tenemos esa herencia de la vida eterna. Pero no solamente la labor de Cristo y el sacrificio de Cristo ha logrado en nosotros darnos la salvación, sino que nos ha dado una posición muy importante que Él mismo lo ha pensado, que hombres simples como nosotros alcancemos unas posiciones muy especiales. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora en este estudio que se llama ¿Quién soy en Cristo? Para empezar, vamos a contestar estas tres preguntas iniciales. La primera pregunta es, ahora que soy cristiano, ¿soy miembro de una nueva familia? ¿Será cierto, verdad o falso? Ahora que soy cristiano, soy miembro de una nueva familia. ¿Qué contestas? Y sí, verdadero. Ahora que soy cristiano, pues sí soy miembro de la familia de Cristo. Soy miembro con los demás creyentes, como las demás personas que también son salvas, como yo lo he sido en Cristo. Segunda sentencia, dice, en Cristo tenemos una posición especial. ¿Cierto o falso? ¿Verdadero o falso? De nuevo, en Cristo tenemos una posición especial. Verdadero, así es. Tercero, tengo base bíblica para mantener mi autoestima en alto. ¿Es verdad? ¿Es cierto? ¿Es verdadero o falso el decir que tengo bases bíblicas para mantener mi autoestima en alto? Pues sí, tenemos la base bíblica para posicionarnos en quienes somos en Cristo. También es verdadero. Muy bien, entonces es de suma importancia comprender nuestra posición en Cristo, ya que tenemos un enemigo muy astuto, que es Satanás, el diablo, el opositor, y en la primera oportunidad que él tenga, tratará de hacer que nuestra estima, nuestra autoestima de quienes somos en Cristo decaiga, se caiga, y así llevarnos pues al fracaso espiritual. Nos hace pensar que no somos nada, que no hemos alcanzado nada, que no tenemos nada, y eso pues puede hundirnos
en nuestra condición espiritual. Entonces, ¿realmente tenemos una nueva posición en Cristo? ¿O es una ilusión que algunos creen tener? Eso lo respondemos de la siguiente manera. En una oportunidad conversaba con unas personas de otro grupo religioso donde decían que ser hijo de Dios era una presunción, era altanería, ¿no? O sea, creerse lo que no es, porque ellos no creen que alguien pueda llegar a ser hijo de Dios. Entonces, yo le dije que no es lo que yo creo, lo que yo presumo, no es una arrogancia mía llamarme así, sino más bien es aceptar lo que la Biblia dice de mí. E incluso me cuesta aceptar que tenga ese privilegio, ese grado, ese lugar de honor de llamarme hijo de Dios. Entonces, ¿qué dice en la Biblia? Vamos juntos a mirar lo que la Biblia dice al respecto. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron a Jesús, esto es, a los que creen en él, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Les ha dado el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Allí encontramos que todos los que creen en Jesús, es decir, ¿qué cosa es recibir a Jesús? Dice aquí, más a todos los que le recibieron, dice, ¿qué cosa es recibir a Jesús? Recibir a Jesús es recibir la salvación que Él tiene para mí. Creer quién es Jesús, creer qué es lo que Él hizo y recibirlo. Si Él ha muerto para perdonar mis pecados y hay un valor en esa sangre que Él derramó, pues yo quiero el valor, el pago de esa sangre para quitar mis pecados, para redimirme, para limpiarme. Entonces yo tengo primero que aceptar que Jesús es verdadero, que Él hizo una muerte sustitutoria por mí y apropiarme de eso, tomarlo. Así pues significa recibir a Cristo, aceptar lo que Cristo ha hecho por mí, aceptar que hemos sido comprados por ese pago, por esa sangre de Jesús, y pues ponerme a su servicio. Recuerden que cuando ocurrió ese proceso en nuestra vida de salvación, muchas cosas ocurrieron allí, en ese momento. La Biblia dice que nadie busca a Dios. Así que yo no le he buscado a Él para ser salvo. Es Dios el que está atrás de las personas, con su Espíritu Santo, convenciéndolas por medio de las circunstancias de sus vidas, por medio de lo que se entera de lo que está escrito, de las enseñanzas bíblicas, por medio de mensajes, predicaciones, de cualquier otra forma, está tratando de entrar la palabra de Dios en la mente de una persona y convencerla que es pecadora, que está destinado a un juicio cuando deje esta vida en la tierra, porque ha muerto en sus pecados, y que la oportunidad está solamente en esta vida para librarse de los pecados, pidiendo pues perdón y que Jesús tome mi lugar, que muera por mí, y de ese modo pues se puedan quitar los pecados que la persona llega. Entonces nadie busca a Dios, es Dios quien busca a las personas, va tras ella y las encuentra en el momento en que la persona se da cuenta de que necesita de Dios. Entonces es como estar en un mar ahogándose y hay un bote que viene para salvarte y te rescata. Pues la obra de Dios para salvarnos también tiene ese nombre de rescatarnos. Nos ha rescatado, nos ha metido en la balsa, ya estamos salvos. Después Él ha tenido que pagar un precio, porque recuerden que estamos ante un Dios que es justo. Y si nosotros hemos pecado, tenemos que pagar. No nos perdona sin que tengamos que pagar.
Pero Jesús es el que se ha ofrecido pagar, porque el precio del pecado es la muerte. Así que si yo quiero pagar mis pecados, tengo que morir. ¿Y de qué me vale si estoy muerto? Entonces Jesús es el que dice, yo voy a morir por ti para que tú ya no mueras. Él muere por mí, en mi lugar. Entonces acepto eso. Cristo paga el precio al Padre para el precio que demanda su justicia. Entonces, ese precio significa, es como si me hubiese comprado. Por eso se emplea una palabra que es la que se usaba cuando se compraban a los esclavos, en la venta de esclavos, cultura antigua. Venían los esclavos y uno tenía la oportunidad y el derecho de poder comprar a un esclavo pagando un precio, y ese esclavo ya era mío, era de mi propiedad. Jesús ha pagado un precio por nosotros y ahora nosotros somos propiedad de Jesús. Eso se llama redimir, pagar un precio para rescatarnos. Bueno, ha pagado el precio, ha cargado con mis culpas, me ha salvado, ha sido, hay muchos nombres que se mencionan allí. Otro de ellos es la justificación. Ya como Cristo ha recibido el pecado mío y ha pagado el precio, entonces Dios me dice, muy bien, ha satisfecho su ira, y a mí me dice, ya no tengo nada que reclamarte porque alguien ha pagado por ti, así que a ti te declaro justo. No os justifica, es un término legal, te declaro justo. Entonces, después de eso, me hace nacer de nuevo, y como hombre nacido de nuevo espiritualmente, me adopta como su hijo, me santifica en el Espíritu, entro en un proceso de conversión, de restauración de todas las cosas. Estoy en ese proceso y estoy esperando al final la glorificación, cuando ya deje esta vida y sea semejante a Cristo resucitado, con un cuerpo que ya no muere. Se llama glorificación, que todos los hijos de Dios tienen esa oportunidad, ese derecho, por la salvación que tienen, de experimentar esa glorificación. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Entonces quiero resaltar el punto en que Él nos ha comprado y ahora le pertenecemos a Él. Somos sus siervos porque Él ha pagado un precio por nosotros. Así que ahora nosotros estamos a su servicio porque Él nos ha comprado. Después voy a hablar un poquito más acerca de esto, cómo ha cambiado, se ha mejorado. Pero nos sentimos felices de haber sido comprados por Cristo y ahora pertenecerle a Él. Muy bien. ¿Qué les pasa a las personas que reciben y creen en Jesús? Este mismo verso dice que nos da la autoridad, el poder, la potestad para ser llamados hijos de Dios. También hay otro pasaje que habla de que somos hijos de Dios, que está en Gálatas capítulo 4, versos 4 en adelante, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiesen a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros hemos sido adoptados como sus hijos. En este verso también de la Biblia nos dice que Jesús vino para que nosotros recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones su Espíritu, el Espíritu de su Hijo, dice aquí todavía incluso, ¿no? El Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo, el cual pues clama dentro de nosotros, Abba, Padre, una expresión que significa papito, papito. ¿Por qué? Porque hay un nuevo ser que ha renacido dentro de nosotros, que es nuestro espíritu. Ha recibido la vida de Dios, la justicia de Dios, la santidad. Y este ser nuevo, recién nacido, como un niño que desea a su padre, clama, papito, papito, papito. Nuestro espíritu anhela de Dios, clama por Él, le busca a Él.
Tenemos que darle ese alimento espiritual que es la palabra de Dios para que vaya creciendo, para que se vaya madurando y a fin de cuentas el espíritu pueda dominar a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Muy bien. ¿Qué más nos dice? El siguiente verso de lo que hemos leído dice: así que ya no somos más esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Qué bonito. Qué bonito estos títulos, estas relaciones nuevas que tenemos con Dios. Todo porque Cristo murió por nosotros. Tenemos todas estas ventajas, todas estas bendiciones. Muy bien. Y también, pues en Hebreos dice que Dios nos considera a nosotros como hijos, por eso es que nos disciplina, porque un padre disciplina a su hijo porque es su hijo. Si nosotros no somos disciplinados, entonces considérate bastardo o que no eres hijo. Pero si Dios nos disciplina, alégrate porque eres su hijo. Y también en Apocalipsis nos dice que Dios, al final de cuentas, será nuestro Padre y nosotros, Él será nuestro Dios y nosotros seremos su hijo. En Apocalipsis 21:7. Bien. Ahora, entonces, una de las cosas que tenemos que creer y plantarnos en ello es que somos hijos de Dios. Esa es una de las preguntas, de las respuestas a esta pregunta, si se podría decir. ¿Quién soy en Cristo Jesús? Soy hijo. No de nacimiento, sino por adopción. Cuando Cristo nos ha salvado. También somos templos de Dios. Voy colocando aquí, soy hijo de Dios. Que pone aquí en el cuaderno, templo de Dios. Vale. Somos templo de Dios. ¿Qué nos dice la palabra al respecto? ¿Cómo es que nosotros somos templos de Dios? Muy bien. En Primera de Corintios, un libro de la Biblia, 1 Corintios 6:19, y los siguientes versos encontramos esto. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ignoras tú que tú eres templo del Espíritu Santo? El cual, o sea, el Espíritu Santo está en vosotros y el cual tenéis de Dios. Por lo tanto, ustedes ya no son dueños de sí mismos. Ahora le perteneces, tu cuerpo le pertenece a Dios. Se ha convertido en un templo donde vive el Espíritu Santo. Y el capítulo 3, el verso 16 del mismo libro dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Y en otra parte de ese mismo libro, en capítulo 6:16, dice: porque vosotros sois templos del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y ellos serán, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces nosotros, la palabra dice que somos el templo de Dios. Nuestro cuerpo es la habitación de Dios. Recuerden que nuestros cuerpos son susceptibles de ser poseídos por agentes espirituales. Y debemos dejarnos ser poseídos siempre por Dios y no dejarnos ser poseídos por demonios o por el diablo. De eso seguramente has escuchado y has visto, ¿no? Casos de gente endemoniada. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es susceptible de ser invadido por una fuerza espiritual.
Y no queremos ser invadidos por una fuerza espiritual maligna, sino invadidos por el Espíritu de Dios que controle nuestra vida, porque forma en nosotros una nueva persona fortalecida en el Espíritu, que se va desarrollando, que se va construyendo, que se va edificando poco a poco en la imagen y la semejanza de Cristo. Y nosotros podemos experimentar el poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios con poder y con potencia. Así que este cuerpo es habitáculo del Espíritu Santo. Dice también en Primera de Juan 4:4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, es decir, al maligno, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mañana creo que toca la guerra espiritual. Y vamos a ver cómo es que tenemos una lucha constante con el enemigo, es decir, con Satanás, con estas huestes espirituales de maldad. Nosotros tenemos que afrontar una lucha constante. El enemigo está siempre tratando de tentarnos, de hacernos caer, de hacer que nosotros, porque no hemos desarrollado el carácter de Dios, todavía está la carnalidad viviendo dentro de nosotros, y eso son como puertas abiertas para que el enemigo pueda hacer su obra destructiva en nosotros. La ignorancia también, o la falta de conocimiento en las cosas de Dios, son herramientas que el diablo usa en contra nuestra. Por eso es que nosotros tenemos siempre que estar vigilantes, escudriñando las Escrituras, estudiando y aprendiendo de las cosas de Dios, llenándonos de Dios para fortalecernos en Él y ir cambiando nuestros hábitos, nuestra forma de vida, tomando la vida que Dios quiere para nosotros, es decir, peleando con las obras de la carne y desarrollando en nosotros las obras del Espíritu. Entonces, así, solo así, como dice 1 de Juan 4:4, podemos vencer al maligno. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. No crea cualquier creyente que por haber recibido a Jesús ya es intocable por el diablo. Mentira. Esa es la peor arma, o sea, esa es la mejor arma que el diablo tiene para engañarte y para ir en contra tuya. De creer que tú, por el solo hecho de haber recibido a Jesús y haber tenido ese perdón y haber nacido una nueva criatura, ya eres intocable por el diablo. Y eso es falso. Son solamente intocables aquellos que han desarrollado un carácter en la vida cristiana, que saben cuáles son sus derechos, que saben cuáles son las verdades, las promesas que hay en la palabra de Dios para ti, para que tú te puedas agarrar de eso, ejercer fe, y así pues te creas un escudo contra las acechanzas del enemigo. Solo así, desarrollando la fe. Si eres un creyente que no se preocupa en estas cosas, que no le interesa crecer, ni estudiar, ni tener una comunión con Dios, eres un blanco fácil. Y el enemigo seguramente que ya ha hecho una obra destructiva en ti. Vale, vamos a seguir. Pero aquellos que han desarrollado ese carácter, se desarrollan con madurez espiritual, entonces para ellos es aplicable este verso que dice: lo habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando dice el que está en vosotros, es el que lo hemos dejado desarrollarse y que tome control de nuestra vida, nos guía, estamos en su voluntad, hacemos lo que Él dice, lo que Dios nos dice, lo que el Espíritu Santo nos dice. Hacemos y estamos así, pues así estaremos nosotros fortalecidos y no estamos vulnerables, sino que estamos fuertes y podemos hacer frente al enemigo. Muy bien, seguimos. Vale. Un punto más. Soy santo. Esta es una posición dual. Es decir,
cuando hemos ido a pedir perdón a Dios por nuestros pecados con arrepentimiento, y Dios ha visto la sinceridad del arrepentimiento nuestro, y le hemos pedido a Jesús que Él sea quien pague por mis pecados, entonces en ese proceso de nueva conversión, de nuevo nacimiento, de salvación en nuestras vidas, allí nuestro espíritu que estaba muerto, Él vive porque Dios pone su vida allí. El Espíritu Santo viene a morar en nuestro espíritu y además santifica nuestro espíritu. En ese mismo momento es automáticamente santificado. Santificar tiene esa doble idea de estar limpio, puro, santo, o también de estar separado para un uso exclusivo. Ahí es santificado esto para este uso. Y nosotros hemos sido santificados en nuestro espíritu. Pero ¿qué pasa con nuestra alma? Con nuestro yo, con nuestra persona. Pues nuestro yo todavía está viciado con todas las cosas que hemos mal aprendido de esta vida. Está viciado con mentiras, con jactancia, con ira, con lascivia, con mente sucia, con puertas abiertas para la fornicación o el adulterio, para los celos, la envidia, la borrachera, un montón de cosas que son obras de la carne y que hemos estado nosotros acostumbrados y hemos vivido en ese mundo. Y cuando nos convertimos al Señor y recibimos la salvación, todas esas costumbres siguen en nosotros. Y es llamado por la Biblia el hombre viejo. Lo arrastramos el hombre viejo. Pero hay un hombre nuevo que ha nacido, que es el espiritual. Y ese necesita ir creciendo, creciendo, tomando dominio. Y el hombre viejo necesita ir menguando, menguando, menguando poco a poco. Por eso es que la palabra de Dios nos llama a santificarnos. Ojo. Nuestro espíritu ha sido santificado, ya es santificado completo, ya no necesita santificarse. El que necesita santificarse es nuestra alma, y esa ya no es labor de Dios, sino es labor nuestra. Es nuestra labor santificarnos, ir dejando estas cosas, sacándolas de nuestra vida, limpiándonos esas cosas, desvistiéndonos de esas ropas antiguas, de ese viejo hombre, y vistiéndonos de las obras de la luz. Ese es un trabajo nuestro. Miren aquí lo que dice en 1 Corintios capítulo 1, el verso 2. Ojo, es un saludo. Pablo está escribiendo esta carta a los hermanos que viven allá en Corinto y les dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, o sea, los que ya han sido santos, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Cómo se entiende eso? Si ya son santificados, ¿cómo son llamados a ser santos? Porque está hablando de esas dos partes. Una, en nuestro espíritu ya hemos sido santificados, pero en nuestra alma necesitamos santificarnos. Esta es la obra de Dios en nuestro espíritu, ya lo santificó, pero nuestra alma no. Esa Dios no la va a santificar, la tenemos que santificar nosotros, es trabajo nuestro. El Espíritu Santo nos ayuda diciéndonos: aquí también tienes que cortar esto también, tienes que santificarte en esto también. Siempre nos está dando indicaciones de lo que tenemos que hacer, pero es nuestra responsabilidad dejar de hacer aquellas cosas que antes habíamos practicado. Entonces, aquí encontramos en este verso esas dos posiciones. Una que ya hemos sido santificados y la otra que somos llamados a ser santos. Así que tenemos que desvestirnos de esas obras malas de la carne y, como dice en Filipenses 4:8, hermanos, os ruego que ustedes se vistan de todo lo verdadero, de todo lo honesto, de todo lo puro, de todo lo justo, de todo lo amable,
de todo aquello que tenga buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensa y hazlo. Entonces es labor nuestra buscar esa santificación. Entonces en Cristo somos hijos de Dios, somos templo de Dios, somos santos, somos miembros del cuerpo de Cristo. Miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? ¿Sabemos? Cuerpo de Cristo es la iglesia, es el conjunto de creyentes, el conjunto de los salvados, el conjunto de los que han nacido de nuevo. Se le llama el cuerpo de Cristo. Vamos al texto. Primera de Corintios 12:27. Vosotros, dice el verso allí, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular de ese cuerpo. Nosotros estamos en Cristo Jesús metidos en un cuerpo porque el Espíritu Santo nos ha metido en ese cuerpo de Cristo, y lo que necesitamos nosotros es actuar dentro del cuerpo de Cristo como un miembro activo. ¿Qué más? Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu, lo que le estaba diciendo, fuimos todos bautizados, inmersos en un cuerpo, de diferentes nacionalidades, seas judío o seas de cualquier otra nacionalidad, seas libre, seas esclavo, seas rico, seas pobre, a todos en Cristo Jesús nos has metido en un mismo cuerpo y nos han dado de beber un mismo espíritu. En Efesios 1:22 también dice que Jesús sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y nosotros qué somos? Miembros de ese cuerpo. Vale. Muy bien, somos entonces miembros del cuerpo de Cristo. En el punto 9 de sus hojas, en el cursillo, cita otro versículo que está en Efesios 2:19. El versículo dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Al estar metidos en el cuerpo de Cristo, nos constituimos en una gran familia, una sola familia. Por eso es que nos llamamos hermanos, porque todos pertenecemos a un mismo cuerpo que es la familia de Dios. Y si somos familia, todos somos hermanos. Ahí para responder, dice, ya no somos extranjeros, sino conciudadanos los santos y miembros de la familia de Dios. Punto 10. Si somos miembros de la familia de Dios, entonces los otros creyentes son nuestros hermanos. Así es. Punto 11 de ahí dice, medite en la función de una familia. ¿Qué significa para usted saber que tiene una nueva familia? ¿Qué significa para ti saber que tienes una nueva familia en Cristo? ¿Qué puede significar eso para ti? A ver si das tu respuesta. Podrías poner que tienes un nuevo círculo o grupo de apoyo para ti y tú apoyar a otros. También podrías decir, ser de la familia, ser que ahora tengo una nueva familia en Cristo, puede significar
que tengo nuevas relaciones con personas que tienen la misma fe, el mismo Dios, el mismo propósito en la vida, y con ellas formar relaciones interactuando uno con otro para el desarrollo común o mutuo. Una nueva familia que tienes. Lastimosamente, a veces los ejemplos que se pueden dar, lastimosamente digo, porque qué bonita es la familia, en teoría. Dios ha formado a la familia como un núcleo muy hermoso, muy bonito, pero que en la realidad de algunas familias, de algunos de ustedes, no se da eso. Su familia es un caos. Entonces colocar como ejemplo de la iglesia una familia, como que no cae. Dice, no, si la iglesia es como una familia, yo no quiero saber nada, porque mi familia es una desgracia. Como en esa película cristiana La Cabaña, allí este hombre que había perdido a su niña tiene un encuentro con Dios, pero Dios se presenta en forma de mujer, de una señora. Y él dice, pero si Dios debe ser hombre, debe ser masculino. Y después se desarrolla que en la película que se presentó Dios en forma de una señora porque no se quería presentar en forma de un padre, porque este hombre había tenido mucha mala experiencia con su padre, que lo castigaba por todo, era borracho y bueno, en fin, un mal ejemplo de padre. Entonces Dios no quiso presentarse a él como un padre, sino como una madre. Muy, muy interesante. Bueno, sabemos que Dios escapa de estas cosas, él no tiene sexo. Pero estamos aquí pensando en lo correcto, ¿no? Una familia es un grupo bueno, ideal, querido. Entonces estamos diciendo que la iglesia es como una familia, en el buen sentido, pues, de la palabra, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? Soy hijo de Dios, soy templo de Dios, soy santo, soy miembro del cuerpo de Cristo y ahora también ¿quién soy? Alguien que he muerto al pecado. Posición. ¿Quién soy en Cristo? Alguien que ha muerto al pecado, que ya no sirve al pecado. El pecado ya perdió fuerza, porque el Espíritu de Dios nos fortalece para librarnos de esclavitud. Es decir, por ejemplo, hablando de esclavitud, podemos mirar a un alcohólico, a un drogadicto, a uno que está enganchado a la pornografía, a todos esos tipos de vicios de los que no puede salir. Pero Jesús ha venido para abrir las puertas de los encarcelados, de aquellos que están presos en alguna situación mala, viciosa, dañina, de pecado. Les abre la puerta, le da la libertad de salir, el poder para ser libres, romper las cadenas que lo atan. Entonces nosotros ya no tenemos esa relación de esclavitud con el pecado, porque Dios nos ha dado la fuerza, el carácter y su Espíritu Santo para salir del pecado, para vencerlo. Eso no significa que ya no vamos a pecar, sino que podemos pecar y tenemos la apertura para reconciliarnos con Dios, confesar nuestros pecados, apartarnos de ese pecado y seguir adelante, porque estamos en ese entrenamiento de nuestro espíritu, fortaleciendo nuestro espíritu y haciendo que nuestra carne se debilite, y nuestra carne todavía tiene esas tendencias malas. Y de eso nos va a llevar de vez en cuando a pecar, pero nos arreglamos con Dios y superamos y vamos adelante, cada vez menguando más la carne y subiendo más en el espíritu. Entonces, a eso se refiere cuando decimos que hemos muerto al pecado. El pecado ya no tiene poder, ya no tiene poder de esclavizarnos, ni de atarnos, ni de ser practicantes de un pecado. Si pecamos,
es que pues hemos sido débiles, hemos fallado, pero de ninguna manera nos va a esclavizar. Esa es la garantía que tenemos en Dios, que tenemos la fuerza para vencerlo. Si no quieres vencerlo es porque no quieres, no porque no puedes. Entonces hemos muerto al pecado. Gálatas 2:20, este libro de la Biblia, dice que con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, el pasaje acá significa o dice que nosotros hemos sido crucificados con Cristo. Allí, en esa cruz, para morir, hemos sido crucificados, hemos sido entonces muertos al pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa estar crucificado con Cristo? Que ya no vivo yo. Mi yo ya está crucificado. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe de Jesús. Colosenses 3:1 dice que no solamente nos hemos quedado muertos y que Cristo está viviendo entre nosotros, sino que hemos resucitado. La figura de la resurrección de Jesús es nuestra propia figura, que hemos muerto al mundo, pero ahora estamos vivos, resucitados para Dios. Colosenses 3:1 dice, pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si hemos resucitado, tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa buscar las cosas de arriba? Hemos sido resucitados con Cristo. ¿Qué significa buscar las cosas de arriba? Significa, pues, aquellas cosas que pertenecen al reino de Dios. Nosotros los cristianos, toda la familia de Dios, toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo en esta tierra, trata de vivir el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo vamos a vivirlo allá? Claro, no tan perfecto, pero tratamos que Dios sea nuestro rey aquí, obedecerle a Él, cumplir sus ordenanzas, vivir para hacer el bien, vivir para edificar, querer cambiar el mundo para bien. Eso significa establecer el reino de los cielos, mientras tanto aquí, sus hijos, su iglesia. Por eso en nuestra oración, o en esa oración que nos enseñó Jesús del Padre Nuestro, decimos, venga tu reino. Señor, tu reino que está allá arriba, en el cielo, que venga aquí a la tierra y que se haga tu voluntad. La iglesia es lo que trata de hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, como se hace allá en el cielo. Así que cuando decimos nosotros, buscad las cosas de arriba, es el reino de Dios, como se mueve allá, que se mueva aquí. Es más, dice, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Nos enfoca o nos visualiza a Dios sentado en un trono y a Jesús en un trono a su lado. ¿Y quién está sentado en un trono sino un rey? ¿Y para qué está sentado? Para gobernar. Entonces, venga tu reino, Señor, así como tú gobiernas en los cielos, que gobiernes aquí. Eso es lo que tratamos los creyentes, practicar esa vida de Dios, ese reino de Dios aquí en la tierra. Así que, si habéis resucitado, busca pues las cosas de arriba, aquí en la tierra. Que Dios también reine pues en tu vida, haciendo que tú seas de provecho para la gloria de Dios y para el beneficio de los demás. Otro punto, dice, soy libre de condenación. Lamentablemente por los pecados que nosotros hemos cometido, por ese pecado viene la consecuencia de la condenación. Hay una sentencia de ese Dios justo
que dice que todos los que han pecado van a morir, van a ser desechados de la presencia de Dios. Muerte significa separación. Cuando nosotros morimos aquí en esta tierra, se separa la parte material de la inmaterial, separación. La parte material queda aquí en la tierra, la inmaterial sube allí a ese sitio que comúnmente o una forma simple le llamamos el cielo. Y allí Dios nos va a juzgar. Si nosotros no hemos alcanzado a pedir perdón y no hemos querido pedir perdón, no hemos querido aceptar la salvación de Jesús, entonces estaremos con todos nuestros pecados y nosotros tendremos que pagar por los pecados que hemos cometido en un lugar que se llama el infierno, aunque suene feo, tosco, pero es que hay un lugar de condenación donde vamos a morir por segunda vez, es decir, vamos a ser separados de la presencia de Dios a un lugar de tormento. Pero si nosotros hemos sido salvados aquí por la sangre de Cristo, pidiendo perdón, arrepintiéndonos, entonces hemos nacido de nuevo, somos salvos, y cuando morimos acá, estemos allá en la presencia de Dios, dirá Dios, tú no tengo que hacer nada contigo porque tú has recibido el perdón de tus pecados. Así que entra a la vida eterna. Así que por un lado están los de la muerte eterna y otro lugar están los de la vida eterna. Entonces, la condenación es enviarlos pues a la muerte eterna. Y nosotros ya hemos sido librados de esa condenación, porque Cristo pues ha pagado ese precio. Vamos a mirar algunos versos que expresan lo mismo. Dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, a los que andan no según la carne, sino según el Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. También en Romanos 5:1 esto se ha descentrado. Muy bien. Dice que hemos sido justificados por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Justificados, ya les he estado hablando de que Dios pone ese título jurídico de declararnos justos, no por nuestras propias obras. Nuestras propias obras nos llevan a la condenación. Pero ya que Cristo está pagando por mí, entonces ya mis pecados se cancelan. Alguien los ha pagado y a mí me declaran justo. Entonces hemos sido justificados y ya dice, ninguna condenación hay para los que han sido justificados. Muy bien, entonces ahora tenemos paz para con Dios. Otra, la última, dice aquí, soy especial. Y no porque queramos jactarnos de más, vanagloriarnos, o sea, una gloria vana, sino que la palabra de Dios mismo nos dice así, que somos especiales. Y ahora aquí en Primera de Pedro 2:9 dice este verso, mas vosotros, hablando de los cristianos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué está hablando Dios de los creyentes? Que son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios.
que estamos en su luz admirable, que somos pueblo de Dios y que hemos alcanzado misericordia. Somos especiales. Una nueva posición que lo ha logrado Cristo al morir por nosotros. Al lograr la salvación del hombre, no solamente le ha perdonado sus pecados, sino que nos ha dado estos privilegios, estas posiciones nuevas en el Señor. ¿Qué puede significar tener estas posesiones para nosotros? ¿En qué nos ayuda saber cuál es nuestra posición en Cristo? Pues esas posiciones me fortalece y me hace ser más responsable con todo aquello que Dios me ha dado. Mira, esas posiciones que tienes en Cristo no solamente te hace fuerte, te fortalece, sino que te hace responsable de todas las cosas que Dios te ha dado. Y otra cosa que es muy importante, el no usar estas posiciones, el no pararte en estas posiciones, es despreciar el precio que Jesús pagó para conseguirlo para ti. Murió, le costó mucho para que tú no las goces, no andes en ellos, es despreciar. Es decir, lo mismo me da que tú hayas sufrido para lograrlo, a mí no me interesa. Esa es una forma muy fea de despreciar la obra de Jesús en nosotros. Y el punto último aquí dice, ya que Cristo ha hecho tanto por mí, ¿cómo debo vivir mi vida para Cristo? Si Cristo ha hecho tanto por mí, ¿cómo es que yo debo vivir mi vida para Cristo? Segunda de Corintios 5:15 nos da una luz. Dice, y por todos murió, Jesús por todos murió, para que los que viven por Él ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por lo tanto, nuestra vida ahora debe ser vivir, ya no para mí, sino para Cristo. Aquí en esta lección hemos en 2, 4, 6, 7 cosas, pero es que en realidad Cristo ha hecho mucho más. Por decirles, cuando Cristo nos compró, nosotros nos hemos convertido en sus siervos. Él nos ha comprado, ha pagado un precio, nosotros nos hemos vuelto en sus siervos. Pero en una oportunidad Cristo dijo, ya no les voy a llamar siervos, sino les voy a llamar amigos. Porque los siervos no saben lo que hace su Señor, y ustedes sí saben. Ustedes son mis amigos, yo les cuento lo que voy a hacer, lo que planeo. Así que de siervo nos ha puesto en una posición de amigos. Pero más que amigos, nos llama ahora hermanos. Dice en el libro de Hebreos, Jesús no se avergüenza de llamarse hermano nuestro. Fíjate, porque nosotros también somos hijos de Dios. Entonces Jesús se contenta, se alegra que nosotros seamos sus hermanos. Y si somos también hijos de Dios, entonces somos herederos. Por eso somos coherederos con Cristo. Los beneficios que Dios quiere dar, también lo vamos a recibir nosotros porque somos hijos y nos corresponde esa herencia que Dios tiene para sus hijos. También el Señor nos ha puesto en una posición de poder. Dijo Pablo a Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, para que seas poderoso. Eso es para nosotros también. El Espíritu Santo que está en nosotros es un espíritu poderoso para que nosotros también lo seamos. No nuestro poder, sino a través del poder del Espíritu Santo, poderosos. Además nos ha dicho que somos más que vencedores. Una posición donde nos dice, frente a cualquier circunstancia, tú puedes salir. Tú puedes salir más adelante. Me olvidé ahora para empezar de leerles un salmo que había escogido. Se me fue, perdón. Pero somos más que vencedores de diferentes circunstancias que se describen ahí en Romanos 8. Somos más que vencedores. Tribulación, angustia, persecución, desnudez, hambre, espada.
peligros, de todas esas cosas somos más que vencedores. Si realmente caminamos en los caminos del Señor, estamos en sus propósitos, estamos andando en su voluntad, no es automático. Todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su palabra son llamados y andan en esos caminos. Bien, entonces esa es una de las posiciones. También nos ha puesto a nosotros como ministros competentes de un nuevo pacto. Esa es otra de las posiciones. ¿Quién soy en Cristo? Soy un ministro competente de un nuevo pacto, el de la sangre de Cristo. Soy embajador en nombre de Cristo para reconciliar a las demás personas con Dios, para hablarles del mensaje de salvación y para que ellos también se arrepientan, también alcancen salvación y sean hijos de Dios. Así que nuestra labor también es de embajadores, una posición de responsabilidad y de privilegio. También somos, dice, colaboradores con Dios. Y ahora, aquí en el volumen 1, en el apéndice abajo había una hoja que decía ¿quién soy en Cristo? Y hay una lista de lo que ya hemos mencionado y más, que se las quiero leer ya para terminar. Dice, soy una nueva creación, nueva criatura, muy bien, en Cristo. Soy hijo de Dios, ya saben, nos ha adoptado como sus hijos. He sido redimido y perdonado de mis pecados. Soy redimido y perdonado. Soy libre de la condenación, como ya hemos visto aquí, libre de la condenación. He sido librado del poder del pecado. Nos ha dado fuerza y nos ha abierto las puertas de las cárceles, de las prisiones en las que estábamos antes. He sido librado del poder del pecado. Tengo derecho de entrar sin vergüenza ante la presencia de Dios. Jesús ha abierto un camino libre para acceder y estar delante de la presencia de Dios y poderle hablar, pedirle cosas, orar, conversar con Él. Ese camino lo ha hecho Cristo con su muerte. Entonces tengo el derecho de entrar sin ninguna vergüenza ante el trono de Dios para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro en tiempos de necesidad. Soy justo en Cristo porque Él me ha justificado, completamente me ha perdonado. Soy siervo de la justicia. Soy santo, como ya lo hemos visto. Soy sal de la tierra. Soy luz del mundo y portador de la verdad. Todo esto está basado en versículos que están ahí en la Biblia. Sino que no les leo los versículos para no hacerlo más largo ni engorroso. Soy amigo de Cristo. Soy elegido por Cristo para llevar frutos. Soy hecho siervo, o eso significa esclavo de Dios. Soy templo y morada del Espíritu Santo, como ya lo hemos visto. He sido comprado por un precio y por lo tanto le pertenezco a Dios. Ya no soy mi propio dueño, ahora vivo para Cristo. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Estoy reconciliado con Dios y soy ministro de la reconciliación. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Fui escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha delante de Él. Soy heredero de Dios, pues soy su hijo. Soy hechura de Dios, nacido de nuevo en Cristo para hacer su obra. Soy santo y justo. Soy ciudadano del cielo. Soy peregrino en este mundo en el cual vivo temporalmente. Soy hijo de la luz, no de la oscuridad. He sido rescatado del dominio de Satanás y trasladado al reino de Cristo. Soy enemigo del diablo. Soy nacido de Dios. Y el diablo no tiene autoridad para tocarme. Cristo mismo mora en mí. Soy escogido de Dios, santo y amado.
he recibido muy grandes y preciosas promesas de Dios. Seré como Cristo cuando Él regrese. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Imagínate todas esas posiciones en las que Cristo nos ha puesto por su obra salvadora. Su muerte en la cruz no solamente nos ha quitado el pecado y la condenación, sino que nos ha dado todos estos privilegios y estas razones de ser. ¿Cómo no estar agradecidos y felices de tener esa posición? Y tenemos que pararnos en eso. Y tenemos que decir, yo soy esto. Yo soy esto, y pararnos así. Porque el enemigo, si tú no lo sabes, va a aprovechar tu ignorancia para menospreciarte, hacerte caer o abusar de ti. ¿Por qué? Porque no sabes tus derechos, tu posición. Al diablo nosotros tenemos que enfrentarlo con la palabra de Dios, resistirlo, y huirá de nosotros. Dios te bendiga y nos vemos mañana para desarrollar otro tema. Hasta mañana.